Bienvenido a Fuera de Micrófono, Joaquín Alozamena. ¿Qué tal estás? Pues encantado de estar aquí, encantado de saludar a quienes tengan la buena voluntad de verme. Uh-huh. Fíjate, esto parece como sorpresa. Nos encontramos después de muchísimos años, ¿no? Y bueno, muchísimos años míos, pocos años suyos. 80 y tantos, en los años 80. Yo te conocí a ti en los años 80. Sí, pues ya había llovido. Entonces, bueno, ahora llueve menos, pero bueno, entonces llovió mucho. Pero usted me conoció... pero llámame de tú. Yo a la gente joven le llamo siempre de usted. Vamos a ver. Me conociste cuando estaba uno en televisión, pero ya llevaba tiempo, porque yo televisión empecé, para empezar, yo escuché por la radio una canción que decía, la televisión pronto llegará, o sea que no había llegado la televisión. Pero mi primer trabajo en televisión fue de actor en programas infantiles. Y anteriormente, porque tú empiezas, para ir un poco por orden más o menos cronológico, tú empiezas en Radio Nacional y además en un programa de referencia, ¿no? España a las 8, claro. Que tenía que para un chaval, supongo tenía que llegado, un maestro de todo, que era Victoriano Fernández Asís. Pero bueno. Que en paz descanse. Pero antes de eso... ya había sido, cuando todavía estudiaba bachillerato, actor en programas infantiles, en dos programas que se llamaban A la Rueda y Amboato, que tú ni los conoces, ni te suenan, ni habías nacido, ni se te esperaba. O sea, que ya tenías actitud. No, lo que tenía era necesidad de sacarme unas pelillas. Me pagaban 110 pesetas de las de entonces, que con descuento se quedaban en 98,75. Uh-huh. Eso era lo que me pagaban por cada actuación. ¿Cómo fue el cambio de la radio a la tele? Porque vamos a ver. Claro, luego estás en Radio Nacional muy poco tiempo, ¿no? No, que va. Lo que pasa, yo fui a la radio de prácticas de la Escuela de Periodismo. Uh-huh. Fui a la radio de prácticas y estuve en diarios hablados a todas las horas del mundo, en programas de onda corta para América y finalmente en España a las 8, que entrábamos a trabajar a las 2 de la mañana uh-huh. y salíamos a las 8 y pico ya con el programa en marcha. Y a las 2 de la mañana intentar dormir en Madrid antes de las 2 de la mañana es una tarea imposible. Pero nunca tomé somníferos y nunca falté a aquello. Oye, es que tu primera etapa en televisión española es en los telediarios. Segunda etapa. La primera fue la de actor. Yo es que esa parte de... Sí, no la conozco. Claro, qué listo. ¿Quieres hablar de lo que conoces? Es verdad que estamos hablando de unos años de cambio político, de una España que... Bueno, antes era una España que estrenaba uh-huh. o intentaba estrenar libertad. Vale. Estuvimos en la segunda cadena... Uh-huh. Antes había trabajado en un telediario matinal y en un programa que se llamaba I7, que duró tan solo 2 emisiones, porque y que dirigía Victoriano Fernández Asís, y que de la noche a la mañana nos encontramos cuando íbamos a Prado, que nos habían cerrado hasta la puerta del despacho, teníamos que sentarnos en el pasillo. Y luego redacción de noche, que empezó llamándose Noticias en la segunda, uh-huh. que fue una experiencia, y digo una experiencia porque, no por primera vez, pero de una manera de ruptura, en lugar de los locutores que hablaban bien uh-huh. y eran más o menos guapos, pero con buena presencia y tal, nos congregaron a periodistas. Uh-huh. Hablásemos como hablásemos. Y allí estuvo gente como Victoria Prego, uh-huh. Sibeli Valle, Juan Restrepo, uh-huh. Agustín Cortajarena y servidor. Uh-huh. Y ahí estuvimos un tiempo auspiciados y beneficiados por el que entonces era
ministro, que era Pío Cabanillas, que Cabanillas Gallas, el padre del otro Pío que fue portavoz de... Sí, el Pío Cabanillas Gallas, que apostó por la libertad. Apostó y perdió. Y perdió porque el programa, al que era director, le quitaron. A los que estábamos allí no se atrevieron a echarlo, no sé por qué, porque les resultaba muy barato, pero colocaron un nuevo director del programa y nos quitaron a los periodistas de dar la cara. Porque claro, no quiero con esto ofender a mis compañeros locutores, que eran gente estupenda, pero que les ponían un folio delante. Sí, bustos parlantes, de alguna forma. Lo leían. Bueno, eso de bustos parlantes no te gusta. Es un invento de los que llamaban a la televisión la caja tonta. La llamaban la caja tonta, pero se perraban por salir allí 3 minutos. Claro. Bien, pero dicho esto, los locutores les ponían un folio o 20 folios y los iban leyendo. Pero los periodistas no nos ponían folios, los hacíamos nosotros. E incluso hubo un maestro, Alfonso Sánchez, que hacía la crítica de cine y que hablaba de una manera así, más o menos como hablo yo, y al cual, como el hombre tenía un gran sentido del humor y de la libertad, de las películas que quería poner regular o mal, aunque no le dejasen, simplemente lo hacía cambiando el tono. Decía, en lugar de decir, este es un estupendo film, decía, es una película magnífica. Y solución, le quitaron también de pantalla. Y le hicieron escribir unos textos y tal. Entonces, con nosotros eso no gustaba y nos dejaron en la redacción, pero pusieron a compañeros locutores con los que, algunos extraordinarios, y que no tuvieron, no sé siquiera si viven todavía, como Emeterio Zurro, que tenía una voz extraordinaria y además era una persona aún más extraordinaria que su voz, y demás. Y allí estuvimos hasta que se produjo la transición. Y la transición, bueno, de hecho, televisión en general fue la gran revolución del siglo pasado, además de la energía eléctrica. Porque decían que no habría guerras con la bomba atómica y no ha parado de haber guerras. Ahora mismo tenemos una, por muchas bombas atómicas que haya y miedo a tirarlas. Pero televisión cambió las conciencias, cambió los comportamientos, cambió la gente, cambió la cultura y lo sigue haciendo. No sé si para bien o para regular. En alguna de las entrevistas que yo te hice, estaba hablando año 82 para el Dominical del Ya, yo te preguntaba por ese estilo, esa manera de presentar las noticias. Y en una de las respuestas tú me dices, digo, ¿por qué hablas así tan pausadamente, explicándolo? Y tú me decías, porque para la gente que tenga pocos reflejos, algo así, te entendí yo. No, pocos reflejos. O gente también mayor, ¿no? Porque la gente mayor lo agradecía mucho, ¿no? Televisión era un medio que transmitía información a todos. Desde la princesa altiva, la que pesca en Ruimbarca, y a los analfabetos, que no compraban periódicos. Y entonces había una opción, dirigirse al 2% de la población, que era la que tenía poder, más cultura, dinero, cultura y poder, con lo cual te lo agradecían de alguna manera, o dirigirse a los demás. Y yo creo que aquí apliqué siempre en la teoría del convoy de barcos. Un convoy de barcos que sale de La Coruña camino a América, al puerto del Callao, tiene que ir a la velocidad del más lento, porque si no, el más rápido se va marchando y no hay convoy. Y yo era lo que intentaba. Llegar a todo el mundo, vamos, una palabra. Llegar... Sí, vamos a ver, sobre todo llegar a mí mismo, es decir,
contar las cosas enterándome de ellas. Es decir, porque si decía el PIB, el Producto Interior Bruto, sí, mucha gente habría espectadores que creerían se está refiriendo a los ministros cuando dice eso de Producto Interior Bruto. Y no, había que explicar lo que era el PIB, pero para eso tenía que enterarse uno de lo que era el PIB, y eso era lo que más costaba. Vosotros explicasteis, yo creo, vamos, que Victoria Prego y tú, cuando hicisteis al cierre. Bueno, yo creo que ahí está escrito, ¿no? Que fuisteis quizá los que mejor explicasteis la transición. Pero parece ser que esa lección no la han aprendido mucha gente, ¿no? Porque a la vista de cómo se trata ahora un poco estos tiempos del régimen del 78... Bueno, vamos a ver. ¿Cuál era un poco el motivo por el que hacíais ese tipo de...? Lo hacíamos porque eran los tiempos que corrían y porque había que trabajar y porque tuvimos los dos la suerte de trabajar el uno con el otro, con la otra con el uno, llevarnos muy bien, y Victoria ha sido y es una persona preparadísima y trabajadora. Y servidor, no sé si será preparadísimo, pero trabajador mucho, porque salíamos a última hora, pero estábamos allí desde por la mañana. Y no se trataba solo de la palabra, que es magnífica, sino de las imágenes, y de ver, y de montar, y de ajustar, con gente que no aparece en pantalla, pero que son grandes de la televisión, con montadores, tal, hasta el segundo. Porque había veces que lo mejor del programa no era lo que hacíamos nosotros, sino una vez que a un futbolista que era del Barça, llamado Asensi, que había del Barça, se fue a México, estuvo en México una temporada y vino. Y le entrevistaron. Y era curioso como Asensi hablaba como un manito, con un acento que era casi para pedirle un margarita. Pero vimos ese fragmento y quedaba estupendo. No había necesidad de explicar dónde había estado y demás. Claro. Y no éramos nosotros. Bueno, yo creo que en aquella época, aparte de que te hicieron el mejor presentador en el... en ABC, en La Crítica, en TP, sí. Y bueno, y el premio de la Asociación de la Prensa. Esa popularidad, como tú eras periodista, imagino que no te importaba demasiado. Vamos a ver, la popularidad es como decía aquel andaluz que le decían que era la nada, decía, es como una morcilla vacía, solo que sin piel. Pues eso es la popularidad. La popularidad te sirve para encontrar mesa en un restaurante que presuntamente está lleno, o para que si te para la guardia civil de tráfico porque has hecho alguna pirula, te diga, uy, no sea usted malo, pero no te multen ni te... Entonces no quitaban puntos, pero no te quite. Pero la popularidad es simplemente un halago para lo que televisión pagaba entonces, poco en dinero y mucho en vanidad. La vanidad, y entonces la popularidad infla la vanidad, y la vanidad es como la heroína, es decir, cuando no la recibes la vanidad, es como necesitas el pinchazo de la vanidad. Un compañero que no voy a citar, magnífico compañero, cuando quedabas con él fuera de televisión, quería quedar en la cafetería del Corte Inglés. Y dices, hombre, mejor en un sitio. Bueno, no sé si esto estoy haciendo publicidad. No, pues no pasa nada. Pero os sentabais y él se sentaba de cara a donde entraba la gente. Y no tenías más que mirarle para saber si los que entraban lo habían reconocido o no. Bueno, pues, no. Pero eso es la popularidad. Hombre, a ti, por ejemplo, que martes y 13 te imitaran, pues ya eso ya es una demostración de que eras una persona, popular, ¿no? Y hablar en esos Buenos Días España, cuando lo hacía
este hombre que ya está retirado y era magnífico. Sí, José Antonio Martínez Soler, ¿no? No, Martínez Soler era en televisión, no hablo en la radio, el Buenos Días España que hacía Corcholis. Luis del Olmo. Exacto, que Luis hacía del Olmo, Buenos Días Luis España, del Olmo y tal. Pero también te sirve para que quizá en el momento más importante de mi carrera en televisión, que fue el 23F. De eso sí quería hablar yo también, de que tú lo viviste como... No, yo no lo viví. Yo di la primera información cuando Televisión estaba tomada, aunque luego Televisión Española ha contado la historia como le ha dado la gana, porque estaba en televisión. Eran las 7 menos 25 de la tarde. Entré en el despacho del jefe de informativos de la segunda cadena. Y estaba... ¿Quién era entonces, te acuerdas? Juan Rodríguez Ruiz, Entré y le dije, a ver cuándo terminan estos. Estaban en el Congreso. Entramos dentro de 1 hora nosotros y tenemos que montar algo. Y estaba con él y entonces empezamos a oír... Al suelo todo el mundo. Disparos. Se sienten, coño. Y entonces Juan Rodríguez y yo nos pusimos a mirar aquello. Recuerdo Juan Rodríguez cuando Gutiérrez Mellado se levantó y avanzó mientras la mayor parte de los diputados, menos 4, mascaban moqueta, se levantó y le cogió Tejero. Le cogió Tejero y le quiso tirar al suelo, pero pese a que era un hombre muy mayor, se resistió y volvió a sentarse al lado de Adolfo Suárez, otro de los que no mascó moqueta. Y Santiago Carrillo, que estaba tampoco mascó moqueta. Y entonces fui a la redacción y dijimos, bueno, pues a ver qué hacemos. Aquello se seguía emitiendo. Llevados 25 o 27 minutos, entró el capitán Muñecas y se interrumpió la comunicación. Y yo he hecho una pregunta que se la he hecho a muchos y nadie me la ha querido responder. Vamos a ver. ¿Por qué en el 27 de grabación van los ocupantes golpistas y rompen solo la cámara que está grabando? Las demás no, había 4 más, pero estaba grabando uno. Con la habilidad del realizador que estaba en la unidad móvil y que visitaron los guardias civiles y vieron los monitores en blanco, porque Pepe, el realizador, muy hábilmente cortó ahí, pero siguió mandando la señal a Prado. Pero aquello solo lo estaban viendo en Prado del Rey. Yo no creo que llegase a 200 personas. En control central y en los despachos de informativos. ¿Y por qué rompieron solo esa cámara? Que además tenía el monitor a la luz apagada. ¿Por qué? Pues yo no encuentro... Fue casualidad, tampoco es mucha casualidad, ¿no? ¿Casualidad? ¿Casualidad? No. Yo creo que alguien que estaba en televisión y lo había visto, llamó o a los golpistas o a alguien que tenía acceso a los golpistas y les fueron a decir, porque además el que lo rompió no se limitó a quitar la cámara, la rompió con brutalidad. Y yo, perdón por la expresión que voy a hacer, pero me suena que alguien les dijo, pero gilipollas, que os están grabando. Ya, a Tejero y la compañía. Sí, y compañía. Porque en ese momento Televisión Española hizo una labor para la historia. Yo creo que es la primera vez que un golpe de Estado se graba. Se graba. Pero no se emitió hasta el día siguiente. Tú estabas ahí dando la información y de pronto llega alguien y te dice que están aquí los militares, sí, ¿no? Llega. O sea, que tú ya... Yo estaba sentado, tal que aquí, a mi derecha... Isabel Tenalle y a mi izquierda un compañero que ahora mismo no recuerdo. Y las cámaras ahí y ahí. Y entra
Andrés Martín Velasco, el subdirector del buen amigo programa. tuyo, que trabajaba contigo siempre, sí, ¿no? Era el subdirector. Y me dice, Joaco, ya están aquí. Joaco, ya están aquí. Y entonces, yo como tenía la cámara ahí, las puertas del estudio, una estaba allá y otra allá, les digo a Isabel, digo, si les veis entrar, me dais una patada por debajo de la mesa y ya veré yo lo que hago. Y conté lo que se sabía, que tal, y que los tanques habían salido en Valencia, en Valencia. Y salí de allí. Y cuando salí de allí, pues ya estaban los militares por el pasillo, no hubo más emisión, y alguien de producción me dijo, Joaquín, no te vayas a casa ni tal, vete, si quieres, un taxi o un coche de producción, te coge y te está dando vueltas en Madrid. Porque, por claro, miedo a que pudiera seguirte. Que alguien viniera a casa, no a partirme la cara, sino a ligar a mi mujer diciendo... tal. Total, que me fui al Palace, que era donde se reunió pues gran parte de los periodistas y medios. Y allí estuvimos y allí vimos la llegada de los que volvieron a ocupar el Congreso. Y bueno, aquello terminó bien, pero gracias a la grabación de televisión, aquello tuvo el desenlace positivo que tuvo. Que si no, ¿cómo se habría contado el asalto al Congreso? Pues muy depende. Bien. Cada uno... depende quién lo contase y cómo lo contase. Que es un poco lo que, en cierto modo, puede pasar ahora con la comunicación y con los acontecimientos. Que se cuentan, se cuentan un momento, cada cual los cuenta bien y con su criterio, pero que los criterios a veces, son los que son. Dejas de salir en pantalla pues, y te ponen digamos que a dirigir y a elaborar un informativo que presenta Pepe Navarro. Digamos que es un cambio de estilo, ¿no? Porque da la sensación de que, el periodista veterano que lo cuenta, en vez de leer la noticia las cuenta, llega uno que es más guapo. Que es más guapo. Lo pondrían por guapo. No, era buen chaval. No, hombre, era buen chaval. Sí. Pepe Navarro era buen chaval. Vamos a ver, hay un problema. En radio y en televisión, la herramienta, aparte de la imagen externa, es la palabra. Y entonces la palabra necesita manejarla, conocerla, conocer el diccionario. Porque una de las cosas que me preocupa como espectador y como abuelo es el deterioro de la palabra como instrumento de comunicación. El otro día, precisamente en televisión, un chico joven, que igual ha sido alumno mío en la universidad, no quiero decir que no, pero hablando del gran caso de este verano, que es el señor Rubiales ese y sus besos robados, dice este chico, entre las muchas, porque al tal Rubiales, menos matar a Kennedy y a Manolete, decía, y espionaba a los futbolistas. Y dice, espionaba. Claro, con lo hermosa que es la profesión de espía, y decir espiaba, pero el chico dice espionaba y sigue, y nadie le corrige. No voy a decir que le digan, estúpido, es espiaba. No, pero que... No, sigue. Con lo cual, ¿qué le voy a decir yo a mi nieta que tiene 13 años y a mi nieto que tiene 11 años? ¿Qué les voy a decir? Si me dirán, lo hemos visto en la tele. Claro, y la tele no es palabra de Dios, pero casi. El poder de la televisión entonces era espectacular porque había solo una televisión también, claro. Entonces, sí, la primera y la segunda. ¿Estaban los políticos mucho más preocupados quizá que ahora? ¿O tú crees que...? No estaban preocupados. Vamos a ver. Querían controlarlo. La televisión española estaban preocupados
porque se hizo algo tremendo, que fue la democracia del cronómetro. Y entonces los críticos y los propios políticos te llaman, ha salido Perenganite 48 segundos y yo solo 27. Y entonces, de hecho, teníamos que preocuparnos de eso. Por supuesto, Televisión Española era propiedad de quien era propiedad. Del gobierno. Claro, como ha sido siempre, de todos los gobiernos. E incluso ahora, bueno, incluso desde que hay consejos de administración, sencillamente, vamos, ya está. Bueno, Oye, me estoy pasando. No, está muy bien estas explicaciones que estás dando. ¿Cómo ves los toros desde la barrera? Porque me imagino que la situación no solo de la televisión, sino de la prensa en general, no es muy... Bueno, vamos a ver, la prensa en general muy halagüeña, ¿no? Está cayendo. Y está cayendo de la forma más llamativa, que es perdiendo dinero. Porque periódicos, televisiones y radio son empresas. Eso no hay que olvidarlo. Son empresas, claro, y tienen que ganar dinero para mal pagar o bien pagar a los que trabajan en ellas y a los accionistas y a los propietarios. Y entonces, quizá los intereses de las empresas no saben dar con el producto, porque lo más terrible es que es la gente joven la que está dejando de consumir información. Los periódicos, sobre todo escritos, no existen. Periódicos, lejos de nosotros la funesta manera de leer, deben decir. Bueno, periódicos y libros. Pero incluso los audiovisuales y la televisión, eso te lo dicen los que miden las audiencias. La gente joven la está consumiendo cada vez menos. Y eso es porque no les gusta o porque quizá tienen más fácil acceder a la información con las redes o porque quizá les importa poco acceder a la información o porque quizá piensan que la información no afecta a sus vidas. No. Tú eres amigo de los animales, bueno, tienes mascotas. Hay un dicho que dice que cada vez que cuanto más conozco a mi perro... Hombre, eso por supuesto. Yo tengo dos perras sí, ¿no? y tres gatas, donde las tenemos, porque tengo la suerte de tener a Mercedes, una mujer que es una gran consumidora de libros y demás, pero los perros, yo he tenido la suerte de tener el mejor perro del mundo. Todo el mundo piensa que su perro es el mejor del mundo, menos yo, que además de pensarlo es verdad. Se llamaba Scotty, jugaba al fútbol, me lo quiso fichar el Barça y no dejé. Y era un genio como perro, pero como perro que yo creo que era bastante más listo que muchas de las personas que conozco. Durante algún tiempo estuviste... Hice Uno Más en la Familia, que era un programa de animales. Dedicado a las mascotas, ¿no? Sí, Uno Más en la Familia se llamaba. Y bueno, y tuve la suerte de conocer a muchos perros y a muchos dueños de perros y a muchos criaderos de perros y a algún que otro maltratador de perros. Ya. Durante un tiempo también dabas clases de imagen, pero empresarios, políticos, enseñarles a ponerse delante de la cámara. Eso no, he dado clases, de comunicación. Sí, bueno, de hecho, y también llevé el departamento de prensa del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, que está en la calle Villanueva, número 11. Aquí al lado. Y luego la comunicación a empresarios y a políticos, cuyos nombres no diré nunca porque no se traiciona al cliente, la confianza del cliente. Sí. A políticos, muchos muy importantes. Pero sí me puedes decir quién era el que mejor sabía ponerse delante de una cámara. Todos lo hacían muy bien. ¿Sí? Todos lo hacían muy bien. No voy a dar ni un nombre ni siquiera de los que ya no están entre nosotros, que en fin, que tal, pero no voy a dar ningún nombre.
agradezco la buena voluntad que casi todos tuvieron conmigo. Empresarios, bueno, sí, voy a dar el nombre de un empresario que luego ha tenido avatares de mucho tipo, que fue Mario Conde, que luego las ha vivido de todos los colores. En su momento. Sí. Bueno, pues ya para finalizar, nada, desearte que sigas estando en tan buena forma. Bueno. Y que yo creo que la televisión, los que hemos vivido la televisión escribiendo de ella o tal, pues Joaquín Arozamena siempre será una leyenda, una historia. Siempre será arqueología. Muchas gracias por todo, y como terminaba al cierre, buenas tardes y buena suerte. Muchas gracias, Joaquín.